Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Diamante Brillante solo con Pokémon de tipo Veneno. El tipo Veneno es un buen tipo defensivo, con unas cuantas resistencias y solo 2 debilidades, y creo que podremos aprovechar eso para este run. Como siempre, estas son las normas. Debemos poner mote a todos los Pokémon. Si un Pokémon se debilita, no lo podemos usar más. Solo podemos usar Pokémon de tipo Veneno en combate. No podemos superar el level cap antes de los combates de gimnasio o al empezar la liga. No podemos usar objetos salvo los equipados y jugaremos en modo fijo. Muy bien, empezamos. ¿Ya ha aparecido un Pokémon Shiny en un lago por ahí? ¿Y por qué no es mío? Bueno gente, os puedo ver. Vais a ser testigos de cómo me convierto en el más tóxico de todo Sinnoh. ¿Pero quién ha puesto música? Nos vamos a la casa del vecino para que este se venga con nosotros a buscar nuestro propio Shiny. Mira, Maya, todo lo que toca la luz es nuestro reino. Profe, has visto demasiado el Rey León. Esta gente se va de aquí y en nuestro camino de ser los más tóxicos haremos algo importante: robar en el maletín. ¡Era broma! ¡Era broma! Pillamos al macaco para derrotar al pollo salvaje y nos vamos de aquí. Simba, me has decepcionado. ¿Pero quién es Simba? Nos vamos con nuestra madre para contarle la situación y lejos de preocuparse porque un desconocido nos llamase Simba, nos manda a hablar con él. Simba, te voy a contar algo que me dijo mi padre. Oh no. Mira las estrellas. Pero si está techado. Maya nos hace el pequeño tutorial sobre cómo capturar Pokémon. Yo lo habría hecho mejor. Y de aquí nos vamos a Ciudad Jubileo, donde iremos a la escuela para darle un mapa al rival, y luego hablaremos con este señor quien nos manda a hablar con unos payasos. Amigo, ¿esto es un disfraz o tu ropa de trabajo? Nos vamos al norte para llegar a la senda desolada, donde por fin pillamos a nuestro inicial, este Zubat al que llamaremos Maléfica. Y al salir de aquí, en la ruta 204, pillamos a este Badiou al que llamamos Izma. Train! ¿Qué dices? Que te quites de en medio, digo. Lo derrotamos rápido con Absorber y seguimos nuestro camino. ¡No tienes ni una medalla! Pero bueno, ¡buah! Vaya gafas, tío, pareces Harry. Ups. Pues nada, nos vamos al gimnasio para pegarnos por la primera medalla. Empieza con Geodude y nosotros con Izma. Usamos desarrollo unas cuantas veces mientras que él usa tramparrocas y rodar, y finalmente atacamos con Absorber, debilitándolo de una. A su Onix también lo debilitamos con Absorber, y por último saca a Cranidos, quien nos quita bastante vida con Terra Temblor, pero también acaba cayendo con Absorber. Volvemos a Ciudad Jubileo, donde nos topamos con esta escena. Simba, que no soy ese. Derrotamos a esta gente del equipo Galaxia y nos volvemos a la senda desolada, donde llamaremos a un Bidoof salvaje para que nos rompa esta roca y podamos avanzar. Llegamos así a Pueblo Aromaflor, aunque pasamos de largo para encontrarnos con esta niña, quien nos dice que su padre está secuestrado. No me interesa ayudarle, pero derrotar a los villanos nos dará puntos de tóxico, ¿no? Es como quitarles el puesto. Derrotamos al guarda, evolucionamos a Izma en Roselia y luego nos vamos a este campo de flores para derrotar a estos otros dos. Gracias por la ayuda. Shh, dame la llave que voy a por su jefa. Y así es como entramos en la central eólica para pegarnos con Venus. Empieza con Zubat y nosotros con Izma. Usamos desarrollo para subir nuestras stats, ella usa ida y vuelta y ahora saca a Purugly. Nos usa gruñido, nosotros le paralizamos y seguimos usando desarrollo, recibiendo sus ataques, hasta que finalmente atacamos con Absorber, curándonos y debilitándolo con unos pocos ataques. Vuelve a sacar a Zubat, al que también paralizamos, y ahora cambiamos a Maléfica. Nos golpeamos el uno al otro con Impresionar, hasta que finalmente lo debilitamos. Pero ¿tú quién eres? El más tóxico de Sinnoh. Llegamos al bosque vetusto. ¡Ay! Tengo miedo. ¿Me ayudas? ¿No? Pues nos vamos con Malta por el bosque, donde capturamos a este Wurmple al que llamamos Hades y lo evolucionamos al toque en Cascoon y luego en Dustox. Atravesamos el bosque dándonos de palos con todo el mundo hasta que llegamos al final. ¡Ay, gracias! Llegamos a Ciudad Vetusta, donde nos vamos a la casa del hombre topo para que nos dé el kit explorador, con el que nos vamos al subsuelo para poder capturar a este Skorupi al que llamamos Cruella en la cueva rocosa, y luego este Krogong al que llamamos Scar en la cueva pantanosa. ¿Y esa cara de noob? ¿Estás hablando con un espejo? Evolucionamos a Maléfica en Golbat y ahora sí nos vamos a pegar con la segunda líder de gimnasio. Empieza con Cherubi y nosotros con Cruella. Ponemos unas púas tóxicas mientras que ella pone un velo sagrado y ahora cambiamos a Scar, quien recibe un brillo mágico. Nos curamos un poco con el lodo negro y ahora atacamos con sorpresa y carga tóxica, debilitándolo. Le sigue Turtwig, al que debilitamos de una carga tóxica, y por último saca a Roserade. Nos golpea con hierbalazo, nosotros usamos mofa, otro hierbalazo al que contestamos con carga tóxica y ahora cambiamos a Hades, con quien tras varios turnos pegándonos terminamos con ella con psicorrayo. Tararí. ¿De dónde sale esa música? Niño, te voy a dar esta MT. Sí, señora.
¿Pero qué ha pasado? Nos vamos ahora a la vieja mansión donde capturamos a este Ghastly al que llamamos Gothel y tras subir de nivel la Maléfica, esta evoluciona en Crobat. Nos vamos ahora a la base del equipo Galaxia donde nos pegaremos con otra admin, Ceres, a la que Scar pone en su sitio debilitando tanto a su Skuntank como a su Zubat. Gracias por salvarme. Ni te rayas, mi objetivo no era ese. Este buen señor nos da una bici bastante chula y con ella atravesamos el camino bici hasta llegar a la ruta 206, donde capturamos a otro miembro del equipo, este Stunky al que llamaremos Jafar. ¿Huele a pobre o solo eres tú? Pero, ¿y este mamarracho? Llegamos a Ciudad Cora... ¿Pero a quién se le ha escapado esta rata? Entramos en el lugar de los concursos, donde nos enteramos de que nuestra madre era una pro en esto, aunque parece que le da vergüenza porque nunca lo dijo. Y tras otro combate con el rival, nos vamos de aquí para llegar al siguiente pueblo, Sosiego. Aquí nos vamos a la ruina, donde tras ver que los Unknown saben español y se han puesto en orden para que los entienda, pillamos unas cosillas en esta sala y salimos de aquí. Volvemos a la ruta 209 para escalar este cementerio y pillar la MT de fuerza, y seguimos nuestro camino. Gothel evoluciona en Haunter por el camino y por fin llegamos a Ciudad Rocabelo. Nos vamos al centro comercial a pillar unas MT y nos vamos al gimnasio. Uy, he ido a comprar pero también estoy con la Pokédex, ¿Pero en qué momento te he preguntado? Y ya en el gimnasio nos pegaremos con Brega por la tercera medalla. Empieza con Meditite y nosotros con Cruella. Ponemos unas púas tóxicas, ella usa puño drenaje y ahora cambiamos a Gothel. Ella pone una pantalla de luz y cambia a Machoke, quien acaba envenenado por las púas tóxicas. Usamos Infortunio bajándole mucha vida y al turno siguiente lo dejamos KO con otro más. Vuelve a sacar a Meditite, quien cae también de un Infortunio y por último saca a Lucario. Fallamos Hipnosis, ella usa Chirrido para bajarnos la defensa y al turno siguiente sí acertamos Hipnosis. Y finalmente lo debilitamos con un par de Infortunios. Train, ¿qué me han robado la Pokédex? Ni me sorprende. Nos pegamos con los del equipo Galaxia para recuperar la Pokédex de Maya y nos vamos de aquí. ¡Soy un hater! Eso explica las pintas que llevas. Un poco más tarde llegamos a la siguiente ciudad, Pradera, donde nos veremos con otro pavo del equipo Galaxia. Oye, ¿por qué lleváis todos ese corte de pelo a lo tazón? Y sin mucho más que hacer por aquí, nos vamos a ir al gimnasio para pegarnos con Mananti. Empieza con Gyarados y nosotros con Gothel, con quien lo debilitamos de un rayo. Le sigue Quagsire y nosotros cambiamos a Izma, mientras que él usa Danza Lluvia. Usamos Giga Drenado debilitándolo de una y por último saca Floatzel. Recibimos un colmillo hielo que nos hace retroceder y ahora cambiamos a Scar, a quien por su habilidad no le afectan los ataques de agua. Usamos sorpresa, recibimos un mordisco y ahora atacamos con puño drenaje, bajándole mucho y obligándole a comerse su Vallacidra. Nos ataca ahora con colmillo hielo y con otro puño drenaje ganamos el combate. Oye, ¿me vas a responder a lo del corte de pelo? Ubícate, nena. ¿Qué me qué? Perseguimos a este pavo por toda la costa hasta que finalmente lo encontramos. Vuelve a huir, pero cuando avanzamos un poco... Vale, creo que ya sé por qué ha desaparecido el pavo al que seguía. Cynthia nos pide el favor de llevarle una medicina a unos patos, así que nos volvemos aquí para curarlos. Venga, cuidado chicos. ¿Pero qué? ¡Ey! Cynthia nos pide otro favor más y como con ella no podemos ser tóxicos, le hacemos caso. Nos vamos al pueblo de su abuela, Kael'Estis, donde nos enfrentaremos a otro pavo más del equipo Galaxia, al que despachamos rápido. Entramos en la ruina, donde la señora esta nos cuenta textaco sobre la historia de aquí. Señora, que no me importa. ¡Que te dé una torta! ¡Ayuda! Vaya, ya decía yo que olía a panteón familiar, pero creo que es tu aliento. Pero bueno. Y de aquí nos vamos ahora a Ciudad Corazón de nuevo para ir al gimnasio. ¿Matemáticas? ¿Es esto el Big Brain Academy? Jafar evoluciona en Skuntank y ahora sí nos pegamos con Fantina por la quinta medalla. Empieza con Driblim y nosotros con Jafar, con el que lo debilitamos con Tajo Umbrío. Le sigue Gengar. Nos confunde con Rayo Confuso, le atacamos con Tajo Umbrío, el cual nos anula con su habilidad y resiste con su valla, y nos obliga a cambiar a Izma, mientras que ella le cura con Hiperpoción. Nos confunde y golpea con Bomba Lodo y nosotros usamos Paralizador para paralizarlo. Volvemos a cambiar a Jafar, quien recibe una Bomba Lodo y ahora atacamos con Tajo Umbrío, el cual nos vuelve a anular, pero esta vez cae debilitado. Por último saca a Mismagius. Fallamos golpe bajo, nos confunde con Rayo Confuso y nos ataca con Brillo Mágico, bajándonos a solo 4 de vida. Cambiamos ahora a Maléfica, quien recibe un Brillo Mágico y lo debilitamos con un par de mordiscos. ¡Ah! Gracias por lo de ayudar a mi abuela. Sí, no ha sido nada. ¿Pero qué? En la ruta 218 pillamos este Tentacool al que llamamos Úrsula, lo evolucionamos al toque, tenemos otro combate más con el rival al que derrotamos sin problemas, y tras este combate Scar evoluciona en Toxicroak, y ahora nos vamos a por Acerón. Empieza con Bronzor y nosotros con Scar, usamos Sorpresa y Mofa para impedir que nos use ataques de estado, y ahora usamos Danza Espada para subir nuestro ataque. Nos golpea con Foco Resplandor, pero con un puño drenaje lo debilitamos y nos curamos. Le sigue Steelix, quien resiste con Robustez y nos ataca con Terremoto, debilitando a
Scar. Sacamos ahora a Úrsula, él le cura pero con un par de surf terminamos con él. Por último saca a Bastiodon, quien nos ataca con rayo pero finalmente lo debilitamos con unos pocos surf. Nos vamos ahora a la Isla Hierro, donde tras darnos un largo paseo con el bueno de Quinoa por aquí y tras pegarnos con más gente del equipo Galaxia, pillamos la piedra día con la que por fin evolucionamos a Izma en Roserade. Nos volvemos a Ciudad Canal para ir a la biblioteca, donde tras tremenda chapa del profe y un oportuno terremoto, nos vamos al lago Valor. ¿Y este es el niño que nos está dando problemas? Viendo ese corte de pelo, creo que yo soy el menor de tus problemas. Derrotamos a su equipo con Gozel y de aquí nos vamos a otro lago, el lago Veraz. Simba. Que no soy ese. Uy, Train, ha pasado una cosa. ¿Otra vez te han robado la Pokédex? Volvemos a derrotar a Venus y tras hablar con estos dos nos vamos de aquí. No veo nada. Evolucionamos a Cruella en Drapion, llegamos a Ciudad Punta Neva y nos vamos al gimnasio de una. Si a esto lo llamas puzzle, tus estándares están más bajos que mi interés en este gimnasio. Empieza con Snobe y nosotros con Cruella. Usamos danza espada, ella nos ataca con hidropulso y ahora atacamos con veneno X, debilitándolo. Le sigue Sneasel, al que derrotamos de una también, al igual que a su Medichan. Por último saca a Bomba Snow, quien tampoco sobrevive a un veneno X de nuestro Pokémon. Nos vamos ahora al lago Agudeza. Mira que es difícil hacer las cosas así de mal, que esa es mi presa. Quiero decir, mi amigo. Nos volvemos a Ciudad Rocabelo, donde tras pasearnos por la base del equipo Galaxia nos encontramos finalmente con Helio. Oye, ¿cuántos años tienes? 27. Pues los años te han atropellado. Empieza con Murkrow y nosotros con Cruella. Usamos danza espada, él nos usa mofa y ahora le atacamos con veneno X, dejándolo KO de una. Le sigue Golbat, a quien conseguimos tumbar con un par de tajumbrío y por último saca a Sneasel, quien también cae de un veneno X. Helio nos da la Master Ball porque sí, aunque tampoco vamos a preguntar y nos vamos ahora a la sala con los legendarios secuestrados. ¿Vienes a salvarlos? ¿Qué clase de tóxico eres? Pues... me lo pide el guión, pelo croissant. Derrotamos a este pavo y salvamos a los 3 Pokémon de los lagos. Nos vamos ahora al Monte Corona, el cual escalamos hasta llegar a su cúspide, donde nos tocará tener un combate doble contra las admin del equipo Galaxia. Aunque gracias a nuestro rival podemos ganarles en un 2 contra 2 sin ningún problema. Ya es tarde. Dialga es el Pokémon más tóxico de todo Sinnoh. Azúcar, especias y muchas cosas bonitas. ¿Pero qué? Tú tienes a Dialga, pero los Pokémon más tóxicos de todos son los que dirigen las emociones humanas, el trío de los lagos, y los tengo yo. ¿Pero en qué me he equivocado? En creer que eres más tóxico que yo. Empieza el combate con Honchkrow y nosotros con Cruella, con quien usamos danza espada. Él nos golpea con aire afilado haciendo un crítico y al turno siguiente le atacamos con avalancha, dejándolo KO. Le sigue Gyarados. Cambiamos a Maléfica, a quien no le afecta terremoto, y luego a Jafar para que reciba un colmillo hielo. Usamos tóxico envenenándolo y él ataca con terremoto, el cual resistimos por la valla a Cardo. Cambiamos entre Maléfica y Úrsula para evitar terremotos y colmillo hielo hasta que le cura con restaura todo. Usamos ida y vuelta y cambiamos a Jafar, con quien usamos otro tóxico, pero esta vez cae con terremoto. Repetimos la jugada de cambiar entre Maléfica y Úrsula, aunque el último cambio lo hacemos a Cruella para atacar con veneno X y el veneno debilitándolo. Y ahora saca a Weavile. Usa excavar, así que cambiamos de nuevo a Maléfica para que falle. Le quitamos bastante con ida y vuelta, cambiamos a Úrsula, nos golpea con golpe aéreo, pero con otro cambio a Maléfica y un ida y vuelta más lo dejamos KO. Cambiamos a Gozel y él saca a Crobat, a quien debilitamos con rayo. Pillamos a Dialga con la Master Ball que nos dio antes y nos vamos de aquí rumbo a la siguiente ciudad Marina. Aquí nos para este chico para decirnos que vayamos a hablar con el líder. Oye, ¿nos pegamos? No tienes pinta de ser fuerte. Disculpa, ¿qué? Pues nada, nos vamos al gimnasio para pegarnos con el rubio este. Empieza con Raichu y nosotros con Cruella. Usa volteo cambio para cambiar a Ambipom y nosotros usamos danza espada para subir nuestro ataque. Nos curamos con el lodo negro, nos protegemos de su sorpresa, recibimos un rayo y ahora atacamos con veneno X. Electro le cura, nosotros usamos otra danza espada y tras otro rayo lo debilitamos de un veneno X. Saca de nuevo a Raichu, aunque cambia con volteo cambio a Octillery, quien cae de un terremoto y saca otra vez a Raichu. Cambiamos ahora a Izma, vuelve a cambiar con volteo cambio, esta vez a Luxray, atacamos con Giga Drenado, se cura con la valla Cidra, contesta con colmillo hielo y con otro Giga Drenado lo debilitamos. Por último saca a Raichu de nuevo, quien nos ataca con volteo cambio, pero acabamos debilitándolo con un solo Giga Drenado. ¡Ea! Ya tenemos todas las medallas. Hablamos con Yasmina, que casualmente está por aquí, y nos da la MT de cascada para
para poder subir esta que está en la entrada de la calle Victoria. Atravesamos toda la cueva, subimos otra cascada más y por fin llegamos a las puertas de la Liga Pokémon. ¡Hola! Venga ya. Empieza con Staraptor y nosotros con Gothel. Le atacamos con Rayo, el cual sobrevive con Banda Focus y él contesta con Picoteo, aunque al turno siguiente lo debilitamos de otro rayo más. Le sigue Snorlax. Cambiamos a Cruella, quien recibe un Triturar, usamos Danza Espada, él usa Bostezo y ahora atacamos con Veneno X. Nos contesta con Fuerza Equina, quitándonos bastante y ahora nos dormimos. Cambiamos a Maléfica, quien esquiva su ataque y ahora usamos Vuelo, debilitándolo. Saca ahora Heracross, quien también cae con un vuelo y ahora saca a Roserade, a quien también debilitamos de una. Le sigue Empoleon, para el que cambiamos a Izma, quien recibe un Foco Resplandor. Nos usa Encanto y nosotros Giga Drenado. Cambia al Pingüino por Rápidas, quien recibe un Giga Drenado y ahora cambiamos a Úrsula, con quien finalmente lo debilitamos con Surf, al igual que a su último Pokémon. Hecho esto, ahora sí que sí, vamos a por el alto mando, teniendo el primer combate contra Alecran. Empieza con Dustox y nosotros con Maléfica, usa Pantalla de Luz y nosotros atacamos con Vuelo, dejándolo KO. Le sigue Beautyfly, quien también cae de una, al igual que su Heracross. A su vez Pikmin le debilitamos con 2 vuelos más y por último saca a Drapion. Le atacamos con I de vuelta, cambiando a Cruella y él nos golpea con Tajo Umbrío. Volvemos a cambiar a Maléfica para atacar con otro I de vuelta, sacamos de nuevo a Cruella y tras recibir un Tajo Umbrío y un terremoto, nosotros contestamos con otro terremoto, debilitándolo y ganando el combate. El segundo combate lo tenemos contra Gaia. Empieza con Quagsire y nosotros con Izma. Ponemos unas púas tóxicas, nos golpea con terremoto y tras un desarrollo usamos Giga Drenado, debilitándolo de una. Saca ahora a Whiskas, quien también cae de una, al igual que su Dogudo, y ahora saca a Golem. Usamos Giga Drenado, el cual aguanta con robustez, nos contesta con terremoto y acaba cayendo con el veneno de las púas tóxicas. Por último saca a Hippowdon, quien también cae de un solo Giga Drenado. El tercer combate lo tenemos contra Fausto. Empieza con Drifblim y nosotros con Úrsula. Nos duerme con Hipnosis y ataca con Cola Férrea, nos curamos un poco con restos y cuando nos despertamos usamos Armadura Ácida para subirnos la defensa. Nos vuelve a dormir, pero nos despertamos al toque y atacamos con Surf, al que sobrevive con muy poco. Le cura, nos seguimos bufando y finalmente lo debilitamos con un par de Surf. Le sigue Steelix, quien nos golpea con Colmillo Rayo, aunque acaba cayendo con Surf. Saca ahora a Lopunny, nos ataca con Patada Salto Alta, nosotros con Onda Tóxica y tras un segundo ataque nos usa Manto Espejo, debilitando así a Úrsula. Sacamos ahora a Gothel, con quien le debilitamos con un par de rayos y ahora saca a Drifblim, quien cae con Bola Sombra. Por último saca a Infernape. Cambiamos a Cruella, quien recibe un Puño Fuego y una Bocajarro y contestamos con Terremoto, bajándole a 1 de vida. Cambiamos ahora a Maléfica, quien recibe otro a Bocajarro y finalmente lo debilitamos con Veneno X. El último combate del alto mando lo tenemos contra Delos. Empieza con Mr. Mime y nosotros con Cruella. Usamos Danza Espada, él nos golpea con Brillo Mágico y ahora atacamos con Veneno X, debilitándolo de una. Le sigue Medichan, quien cae con Tajo Umbrío y a este le sigue Girafarig, quien también cae de una. Su Alakazam tampoco resiste un solo golpe y por último saca a Bronzong, al que también debilitamos con un Tajo Umbrío de Cruella. Y por último llegamos a la sala de la campeona. Cintia, te he hecho muchos favores hasta ahora y me toca pedirte uno. Dime, apaga el piano, porfa. Empieza con Spiritomb y nosotros con Hades. Usamos Danza Aleteo mientras recibimos sus psíquicos y nos curamos cuando podemos con Luz Lunar y una vez lo tenemos con el ataque especial a tope le atacamos con Zumbido, debilitándolo de una. Le sigue Gastrodon, quien resiste nuestro zumbido y nos ataca con Terremoto, bajándonos mucha vida. Cintia le cura con Restaura Todo, aunque ahora sí lo debilitamos con Zumbido. Le sigue Milotic, nos curamos con Luz Lunar, aguantamos bien sus Escaldar y finalmente le debilitamos con Zumbido también. Saca ahora a Lucario, al que debilitamos con Psíquico y a este le sigue Roserade, quien cae con el mismo ataque. Por último saca a su Garchomp, le atacamos con Psíquico aunque solo conseguimos bajarle la mitad de vida y ella contesta con Terremoto, debilitándonos. Y dado que el resto del equipo caería de un golpe, usamos nuestra arma secreta. Sacamos a Gothel, quien aguanta con 1 de vida el Garra Dragón de Garchomp gracias a la Banda Focus y usamos Mismo Destino, para que con la siguiente Garra Dragón nos debilite y caiga también su Garchomp. Y así, con una de las jugadas más tóxicas posibles, conseguimos pasarnos Pokémon Diamante Brillante con Pokémon de tipo veneno. Este reto ha sido bastante divertido, la verdad es que no me había fijado en la variedad de tipos secundarios que tenía este tipo, y eso es algo que ha dado mucho juego y nos ha ayudado para que no perdamos muchos Pokémon por el camino. Muchas gracias por ver el vídeo, si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias sobre todo a los miembros del canal, vuestro apoyo se agradece mucho. Ahora sí, me despido. ¡Hasta luego!